En este vídeo vamos a ver la intersección entre algunas superficies cuádricas, en concreto con las cuádricas que son más comúnmente utilizadas en edificación, en concreto pues cono, cilindro y esfera de revolución. Además de ello, pues las intersecciones que vamos a ver tienen la característica de que la posición de los cuerpos es tal que cuentan con lo que denominamos un plano común de simetría. En este caso que vemos aquí, por ejemplo, que este cono pues tiene infinitos planos de simetría, todos ellos pasando por su eje. En lo que respecta a la esfera, pues son planos de simetría de la esfera, son todos aquellos planos que pasan por su centro. En este caso en concreto, pues nosotros contamos con un plano que es de simetría tanto para el cono como para la esfera, que es este plano que tenemos aquí, que pasa por el eje del cono, como tendría que ser para ser plano de simetría del cono, y pasa también por el centro de la esfera, como sucede con los planos que son de simetría de la esfera. Por tanto, este plano que tenemos aquí dibujado por su perímetro en color rojo, pues sería un plano común de simetría. Cuando se produce este plano común de simetría, como vamos a ver, pues se dan toda una serie de simplificaciones en las curvas de intersección de ambas superficies. De manera general, pues en primer lugar podríamos analizar la intersección de una esfera con un cilindro o bien un cono, en el caso de que tengan plano común de simetría, y una primera característica que tiene esta cuártica entre una esfera y un cono o cilindro, tiene la característica de que si nosotros esta línea la proyectamos sobre el plano común de simetría, esta proyección resulta ser una parábola. Aquí vemos tres casos en los cuales pues se produce un caso de mordedura entre el cilindro y la esfera, un caso de penetración y un caso de penetración tangencial. En los tres casos, como hemos visto, pues esta proyección pues es una parábola. En el caso de que las superficies a intersectar sean conos y cilindros entre sí, dos conos, cono con cono, cilindro con cilindro, cono con cilindro, que posean un plano común de simetría, como es este caso, en el cual pues tenemos este plano vertical es común de simetría porque pasa por los ejes de ambos cuerpos. No se produce en las intersecciones entre cono y cilindro con plano común de simetría, no se puede producir una situación de mordedura, es decir, que siempre vamos a tener situaciones de penetración o como mucho de penetración tangencial, y lo que se nos da son por tanto pues dos cuárticas como caso general, y estas dos cuárticas pues si nosotros las proyectamos sobre el plano común de simetría, lo que nos producen es una hipérbola, ya sea con el eje en una posición vertical o cercana a la vertical, o ya sea con el eje en una posición horizontal o cercano a la horizontal. Bien, además de estos casos más o menos generales que hemos visto de cuádricas con plano común de simetría, pueden darse casos particulares en los cuales se produzcan simplificaciones mayores. Estos casos, por ejemplo, que tenemos aquí, son intersecciones entre cuádricas que tienen un plano común de simetría, en los cuatro casos que aquí estamos viendo. No solamente tienen un plano común de simetría, sino que tienen un eje común. Son cuádricas de revolución, todas ellas, sean conos o cilindros o la esfera, y tienen este eje que es común a ambas figuras de revolución, por tanto
diríamos ya no solamente tienen un plano común de simetría, tienen infinitos planos comunes de simetría, la intersección que se produce en todos estos casos entre ambos cuerpos pues son circunferencias, que además son perpendiculares al eje común de ambos cuerpos. Y tenemos por último pues el caso en el cual entre ambas superficies, además del plano común de simetría, es posible inscribir una esfera, existe una esfera inscrita que es común a ambos cuerpos. Aquí se ve con más claridad en la intersección entre un cono y un cilindro y una esfera que es tangente a uno y a otro. Este primer caso de la intersección entre una esfera y un cilindro o un cono que tuviesen una esfera inscrita común, la esfera inscrita común sería la propia esfera, es decir, es un caso trivial en el cual pues la esfera es simplemente tangente interiormente al cilindro o al cono y la intersección entre ambos cuerpos es esa línea de tangencia que es una circunferencia. El caso pues tiene más enjundia cuando se trata de conos y cilindros de revolución que tienen esta esfera inscrita común. En este caso estas dos superficies, el cilindro y el cono, tienen además, pues cuentan con dos planos tangentes comunes. Aquí están dibujados, en este caso, pues están dibujados en verde, y las líneas de tangencia, las generatrices de cono y cilindro de tangencia, también están dibujadas en verde, serían estas dos. Bien, en estos casos en que existe la esfera inscrita común, la intersección entre ambos cuerpos se compone de dos curvas planas. Dos curvas planas que pueden ser elipses, pueden ser parábolas, son curvas cónicas en cualquier caso. Aquí tenemos un último caso en el cual pues es similar al anterior, en este caso sería un cono, un cilindro, en este caso pues serían dos cilindros y además pues bueno pues un caso muy común en el campo de la edificación, que es lo que se denomina una bóveda de arista.